Pues vamos a ir empezando entonces con el segundo tema en esta noche. Lleva por título ¿Vale la pena pelearse por esto? Estamos en estos dos primeros temas que nos han de servir para enmarcar, para situarnos y tener una perspectiva bíblica sobre lo que son los conflictos. Y si bien el primer tema tenía el énfasis en la gloria de Dios, este segundo tema tiene el énfasis en nuestro corazón y nuestras motivaciones. Y lo primero que nos hemos de preocupar y nos hemos de preguntar es esto: ¿vale la pena pelearse por esto? ¿Qué es lo que me mueve a luchar por este asunto? Leemos en Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y tantas veces corremos a sacar la paja del ojo de nuestro hermano cuando realmente tenemos una viga. ¿Os lo podéis imaginar? Mira qué vigas de madera hay ahí atrás. No me puedo imaginar lo que es tener una viga en el ojo. Entre otras cosas, una viga en el ojo no solo es grande, si es que no te deja ver. Si tienes una viga en el ojo, ¿cómo vas a poder ver lo que tu hermano necesita si tú estás ciego con una viga en el ojo? Primero quita la viga de tu ojo, entonces podrás ver para ayudar a tu hermano. Y en este tema de hoy, y también el primero mañana por la mañana, examínate a ti mismo, vamos a estar quitando esa viga de nuestro ojo, porque el primer ejercicio de reflexión no es sobre la vida de mi hermano y cómo mi hermano debería de haber actuado o reaccionado. Es primero mi propio corazón, ¿sí? Es un ejercicio de autoconfrontación, de autoexhortación, de mirarnos en la palabra de Dios como el que se mira en un espejo para ver nuestras propias faltas, nuestra carencia de santidad. Ahora, cuando estamos en medio de un conflicto, ¿no os ha pasado a vosotros? El otro siempre tiene la culpa. Es increíble, ¿verdad? Y no solo una parte de la culpa, es que el otro tiene toda la culpa. Y además te enfadas y el otro dice, es que tú no has hecho nada mal. No, eres tú. Estás siempre con el 100% de la razón y el otro con el 100% de la culpa. No os ha pasado nunca, ¿verdad que no? Solo me ha pasado a mí. Eso es un sentimiento único y personal. Hay una anécdota, que más que una anécdota es un chiste. Yo soy fatal contando chistes, pero vosotros sois tan buenos conmigo que cuando acabe os vais a reír. Gracias. Que dice que un matrimonio compró una casa muy grande, muy bonita. La única pega que le veían a la casa es que detrás tenía un gran jardín que se tenía que cuidar y tenía muchos árboles de hoja caduca que en otoño iban a caer. Entonces, antes de comprar la casa, el matrimonio llegó a un acuerdo. Cuando llegue el otoño y caigan las hojas, las vamos a recoger los dos juntitos. Sí, claro que sí. Y a partes iguales, 50%. Vale. Compraron la casa, empezaron a vivir allí, llegó el primer otoño y empezaron a caer las hojas. Y la mujer ya te la ves recogiendo las hojas y el marido mientras viendo la televisión, tomándose una cerveza, y aquella mujer recogiendo todas las hojas. Cuando ya cansada fue a su marido y le dijo, ¿no te acuerdas que cuando compramos la casa quedamos de acuerdo que recogeríamos las hojas a la mitad cada uno? Y el marido, ni corto ni perezoso, le responde, sí, pero es que mi mitad todavía está en el árbol. Es la tuya la que se ha caído. Tenemos esa misma actitud en medio del conflicto, ¿verdad? Si yo voy a reconocer mi parte de culpa, pero es que en este caso, hoy, en este tema, tú la tienes toda, la culpa. Y yo no. Yo lo he hecho bien. Yo no me he comportado mal. En medio del conflicto estamos ciegos. Completamente ciegos. Cuando se trata del conflicto de otro, podemos ver las cosas más claramente. Pero cuando se trata de nosotros mismos, respondemos de una forma tan emocional que no vemos con claridad las cosas.
Así que lo primero que nos hemos de preguntar en medio del conflicto en el que estemos es, ¿vale la pena reaccionar así? ¿Vale la pena poner en riesgo esta relación por este tema? ¿Vale la pena intentar salirme con la mía? ¿Vale la pena? O como hemos visto en el tema anterior, puedo pasar por alto la ofensa. ¿Vale realmente la pena? En un mundo tan competitivo como el nuestro parece que todo vale la pena. Todo vale la pena. Parece que nuestra sociedad está dominada por Darwin y la evolución de las especies, la ley del más fuerte, ¿sí? Casi que tenemos que ganar, aunque sea al parchís. A todo hay que ganar. Siempre hay que salirse con la suya. Y estás comprando el pan en la panadería y alguien se te cuela delante y es que lo querrías matar, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Lo estrangulo aquí mismo? ¿O me espero que nadie me esté viendo? Siempre querer discutir y reivindicar nuestros derechos. Cuando tantas cosas podríamos pasar de largo. Tantas cosas que no vale la pena discutir. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Muchas veces no es de cobardes, es de inteligentes. Dejar pasar la ofensa, porque como vamos a ver, el coste es mayor de querer luchar esa batalla. Y Mateo 7, como hemos leído antes, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y solemos leer este pasaje y entenderlo mal. Podemos caer fácilmente en una interpretación incorrecta, entender que es una prohibición. No puedes sacar la paja del ojo de tu hermano. Y no está diciendo esto el pasaje. No está diciendo que no puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Puedes y debes ayudar a sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero primero has de quitar la viga del tuyo. Así que no es una prohibición, son dos mandamientos. Son dos ordenanzas. Primero, la viga de mi ojo. Segundo, la paja del ojo de mi hermano. Pero primero lo primero. Por eso vamos a intentar centrarnos en este tema y el primero de mañana por la mañana, en esa viga en nuestro propio ojo. Necesitamos examinar en primer lugar nuestro propio corazón. Examinar el conflicto y ver si yo he provocado el conflicto. Y mi primera respuesta es no he tenido nada que ver. Y en segundo lugar, si una vez aparecido el conflicto, yo he echado más leña. Si yo he contribuido a hacer crecer el conflicto. Y ahí nos va a costar mucho decir que no. Si yo hubiera dicho otra cosa, si yo hubiera reaccionado bien, si yo hubiera tomado otra decisión, no hubiera yo agrandado el problema. Punto número 1, defina los asuntos. En el libro de Ken Sande, no lo he dicho antes, pero buena parte de todo lo que os estoy compartiendo está basado, tengo una copia aquí del libro para el que quiera ojearlo, en el libro de Ken Sande, El Pacificador. Y no sé si debe haber alguna librería cristiana en que sea fácil de adquirir, aquellos que queráis comprarlo. En su libro de Ken Sande, él hace esta distinción entre los asuntos materiales y los asuntos personales. O dicho de otro modo, en el conflicto hay un aspecto objetivo y luego hay un aspecto subjetivo, que ese es mucho más complicado. O sea, mis emociones en medio del conflicto. El asunto material en sí puede ser ¿dónde pasaremos las vacaciones?
Este es un asunto concreto, objetivo. ¿Fue justo que me despidieran del trabajo? ¿Hizo bien en decirme aquello? Ahora, el asunto personal o el asunto subjetivo es lo que amplifica el problema. Mis actitudes, mis sentimientos, mis motivos, mi ira, mi enojo, mis prejuicios, todo aquello es lo que tinta de color el problema que tengo entre manos. Mi actitud, al fin y al cabo. Dejad que ponga un ejemplo en la palabra, Lucas 12:13, para ver esta diferencia entre los dos asuntos, la parte objetiva y la parte subjetiva del conflicto. Lucas 12:13, leemos así. Viene uno de la multitud y le pregunta al Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Señor Jesús le está diciendo: no es ese mi trabajo, hacer ahora de juez. Pero entonces va el Señor a su trabajo, que es hablar del corazón. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vemos el asunto objetivo, hay una herencia y hay dos hermanos que tienen que repartirse de alguna manera esa herencia. Ese es un problema objetivo. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de ello. Ahora, hay una cuestión subjetiva que hace que el problema sea mucho más complicado. La avaricia del corazón de este hombre. Es que aunque partieran la herencia 50-50, seguiría descontento, porque es avaricioso y quiere más. Por eso saca la pregunta. Y el Señor, qué inteligentemente, ¿verdad? El Señor habla directamente al corazón. Cuidado con la avaricia. Tú no estás preocupado en repartir de una forma justa la herencia con tu hermano. El problema real es la avaricia de tu corazón. Ese es el problema auténtico, el problema subjetivo, el problema del interior. Así que cuando estemos enfrentando un conflicto, cuando haya un problema, una diferencia con mi hermano, intentemos hacer esta separación. ¿Cuál es el problema real? Y luego, ¿cómo estoy yo reaccionando a ello? ¿Y por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué con esta actitud hacia mi hermano? Punto número 2. Pasa por alto las pequeñas ofensas. Os puedo asegurar que es la manera más sencilla de resolver un conflicto. Si es una ofensa pequeña y hay amor en tu corazón como para cubrirla, pasarla por alto, no hacer caso de las pequeñas ofensas. Explico una anécdota que un hombre joven le pregunta a un mayor, ya tenía más de 100 años, y el mayor le dice al mayor: oiga, usted, ¿cómo puede ser que haya vivido tanto? Y aquel hombre mayor le contesta: hombre, es que yo nunca discuto por nada. Y el joven le dice: no puede ser por eso. Y el mayor contesta: pues no será por eso. En efecto, no discutía por nada y por eso vivió este hombre tantos años, ¿verdad? Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Cuando ves que se están liando las cosas, sal, abandona. Sabes que en 5 minutos aquello será una discusión. Abandona la contienda antes de que se enrede. 1 Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nos ofendemos los unos a los otros. Somos pecadores y somos imperfectos. Pero el amor entre nosotros puede cubrir multitud de faltas. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¡Wow! ¡Qué baremo! ¡Qué estándar! ¡Qué modelo! Así como Cristo te ha perdonado a ti, de la misma manera perdona tú a tu hermano. Tú has ofendido mucho más a Cristo.
de lo que tu hermano pueda ofenderte a ti. Y al pasar por alto la ofensa del hermano, estamos haciendo lo que Cristo hizo con nosotros. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no te ha hecho pagar tu ofensa, sino que la ha cubierto Él, la ha pagado Él con amor. Es cierto, y tal vez estés pensando en esto, es cierto que no todas las ofensas las puedo dejar pasar. Si esa ofensa es tan grande que está dañando la relación, que está construyendo un muro entre tu hermano y tú, ves a tu hermano, habla con él. Habla con él, exprésale tu dolor y busca la reconciliación. Si ves que aquella ofensa es un gran daño, un gran perjuicio para la obra de Dios, ve y habla con tu hermano. Hay momentos en que el Señor nos ha de dar esa sabiduría para decidir ir a hablar con el hermano, porque aquello puede ser peor si se deja. Pero en todo caso, punto 3, examina tu actitud. Examina tu actitud y cámbiala. Ya es difícil de por sí resolver conflictos entre nosotros. Si además tenemos una mala actitud, y hay personas, habréis conocido personas que son hipersensibles, es que todo les sienta mal. Si dices blanco, si dices negro, si haces una cosa, si haces otra, personas que saltan por nada, personas súper críticas, súper fáciles de ofender, porque ya su corazón está predispuesto a que van a hacer mal, van a pecar contra ellos. Es urgente cambiar de actitud entre nosotros. Y en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, vamos a hacer esta lectura, queda registrado un caso tremendo en esta carta del apóstol Pablo, que es esa discordia entre Evodia y Síntique, estas dos hermanas a las cuales el apóstol exhorta a que se lleven bien. Y no solo les dice que se lleven bien, sino que les da unas pautas para cambiar su actitud la una hacia la otra. Vamos a verlas en este pasaje y vamos a aplicarla también a nuestros corazones. Vamos a leer Filipenses 4, versículo 2 en adelante. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La instrucción del apóstol aquí para estas dos hermanas y para la iglesia en Filipos y para los hermanos en Argentina está aquí escrita para nuestra bendición, es clara y directa. Y vemos aquí una serie de principios que podemos aplicar de una forma práctica a nuestras vidas. En primer lugar, gózate en el Señor siempre. Alégrate en el Señor siempre. ¿Cuántas cosas hay para meditar respecto a las bendiciones de Dios? Y si nos olvidamos, pon versículos bíblicos por toda la casa que te recuerden las bendiciones de Dios. Y cuelga fotos en el pasillo y en la entrada que te recuerden las bendiciones de Dios. Tus hijos, tu esposo, cómo sobreviviste a un accidente. Recuerda continuamente las bendiciones de Dios. Somos olvidadizos.
Hasta el punto que después de sacar al pueblo de Dios de Egipto, el Señor, cuando les da la ley, les dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Y algunos de ellos deben pensar, sí, es verdad, ya no me acordaba. El Señor hizo eso. Somos olvidadizos. Recuerda las bendiciones de Dios y regocíjate en las bendiciones de Dios. Y tu corazón pase de la más profunda ingratitud a la más profunda gratitud. Porque cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, nos quejamos. Ay, Señor, mi marido. Ay, Señor, el trabajo. Ay, Señor, qué mal día hace hoy. Ay, Señor, qué piso tan pequeño. Ay, Señor, que no llego a fin de mes. Ay, Señor, qué caros están los tomates. Nos quejamos continuamente porque pensamos que merecemos más y que Dios no es suficientemente bueno con nosotros, porque no recordamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si tenemos y cultivamos un corazón agradecido al Señor, nuestra actitud va a cambiar. Cualquier cosa buena que venga a nuestra vida va a producir en nosotros un gran gozo, una gran gratitud hacia Dios. En segundo lugar, deja que tu amabilidad se manifieste en todo momento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí el término por gentileza en el griego podemos traducirlo también por paciencia. Sé gentil, sé cortés, sé considerado, generoso, indulgente, moderado. Y dice que todos los hombres lo vean, no solo los desconocidos. Ay, qué bien tratamos a los desconocidos y qué mal a los de casa, ¿verdad? Estás discutiendo en casa, suena el teléfono, sí. Y tu mujer te mira y dice, pues trátame como si no me conocieras. ¿Cierto? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, los de casa y los de fuera, los de la iglesia y los de la calle, de todos los hombres. Sé amable. Me encanta esta palabra. ¿Sabéis que es algo comestible? Algo que se puede comer, que puedes comer. ¿Sabes que es algo amable? Algo que puedes amar. Algo que atrae ese sentimiento tuyo de amor, de apego, de aprecio. Sé amable. El cristiano debiera ser alguien amable en todo el sentido de la palabra. Un imán para todos los que le ven y le rodean, porque ven el carácter de Cristo en él. Dulzura, paciencia, generosidad, gentileza. ¿Ven los que te rodean todo eso en ti? Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Así que el cristiano no solo ha de decir que es cristiano, también ha de parecer que es cristiano en su vida cotidiana, en lo que ven los demás. Y si el Espíritu del Señor está formando en ti el carácter del Señor Jesucristo, cada día se ha de ver más el brillo del Señor Jesucristo en tu vida. En tercer lugar, el tercer consejo que Pablo da a Evodia y a Síntique: reemplaza la ansiedad con oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, por nada estéis apurados, presionados, ansiosos, tensos, cargados. Y cuando haya preocupación en vosotros, ansiedad en vuestra mente, orad. Pero buscamos tantas otras veces otras estrategias, ¿verdad? Ay, qué cansado estoy, ay, qué ansioso estoy, ay, qué preocupado estoy. Necesito quedar con mis amigos, necesito ir a ver un partido de fútbol, necesito una pastilla de chocolate.
necesito algo que me evada de la ansiedad, de la preocupación. Y el Señor dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ora, ponlo en las manos de Cristo. Y Él proveerá, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios. Tremendo, ¿verdad? Acudimos al Señor en oración, ponemos las cosas en sus manos, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto que aquello da en nosotros? La paz de Dios, un descanso. Decir, Señor, yo confío en que esto lo tienes tú en tus manos. Como el que confía en un profesional, ¿verdad? No sé vosotros, pero yo de mecánica entiendo cero. Como dicen mis hijos, cero patatero. Nada, absolutamente. Y hace poco hablé con un hermano que es un mecánico, le expliqué, mira, le pasa esto, le pasa esto, le pasa lo otro, no sé qué. Y él me dijo, déjame las llaves. Y yo, aquí tienes. Y cuando le di las llaves, ¡ah! ¡Qué descanso! Para mí ya, en mi mente aquello ya estaba arreglado. ¿Por qué? Porque el experto estaba cuidando de ello. Mientras estaba en mis manos, me estaba poniendo ansioso, porque yo no sé cómo hacerlo. Pero el experto sabe qué hacer. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Ponemos las llaves en las manos de Dios, las llaves de nuestro corazón. Y Señor, todo esto me preocupa, es que yo no... Aquí tienen las llaves. Y entonces hemos de tener esa paz incomprensible que supera todo entendimiento. Está en las manos de Dios. Dejemos nuestros conflictos en sus manos y tendremos esa paz. Hace unos años se me ocurrió la mala idea de poner mi opinión en un foro público en Internet. No recuerdo ni el tema. Sé que era un tema polémico, entonces yo escribí sobre aquel tema. Y era un foro que cada martes se publicaban las respuestas. Así que yo saqué mi respuesta un martes criticando la postura X de no recuerdo qué tema era, ¿sí? Al siguiente martes, alguien de cuyo nombre no quiero recordar, como empieza el Quijote, se le ocurrió ponerme verde, ¿usáis esta expresión así, aquí? Ridiculizarme a lo máximo. Os podéis imaginar cómo me puse yo, como una moto. Me salía humo por las orejas. Mi esposa me vio tan enfadado, digo, ¿qué te pasa? Mira lo que ha puesto este aquí. Claro, entonces mi siguiente paso fue decir, tengo una semana, hasta el siguiente martes que se publique esto, una semana para pensar mi venganza. Y me puse allí a escribir email. No, esto es demasiado dulce, tiene que ser más directo. Y escribiéndolo yo por las noches, enganchado a la computadora, hasta que entró mi esposa en el despacho. Dice, ¿qué haces a estas horas de la noche? ¿Qué estás escribiendo? A ver, yo intentando tapar la pantalla. No, cariño, no mires. No estarás intentando responder aquello. Sí. Entonces mi esposa me recordó su salmo preferido, Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en mi corazón oré un momento y dije, Señor, esto está en tus manos. Si me ha ofendido a mí, ¿por qué me tengo que defender? Eres tú mi defensor. Y si te ha ofendido a ti, tú te defiendes solito. ¿Sí? No escribí. Ahí se quedó. Y os puedo asegurar que después de esa breve oración, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenó mi corazón. Y es una experiencia que seguro habéis tenido muchos de vosotros. Claro, después de leerme aquel pasaje, mi esposa, yo también me acordé de Hebreos 10:30. Mía es la venganza, dice el Señor. Sí, y ella me dijo, sí, el Señor dice, mía es la venganza. Déjalo en las manos del Señor. En las manos del Señor está. Punto número 4.
ve las cosas como en efecto son. Muchas veces no vemos las cosas como son. Nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra perspectiva está distorsionada. Si yo salgo a la calle y mis gafas están sucias, a mí me parece que todo el mundo está sucio. ¿Sí? Hasta que me doy cuenta de que son mis lentes los que tengo que limpiar. Es mi perspectiva. Y aquí exhorta el apóstol a estas dos hermanas: si hay virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo no le está diciendo a Evodia y a Síntique: tu hermana es perfecta. Pablo le está diciendo a estas dos hermanas: ya sois conscientes de los defectos de la otra. Ahora mirad la virtud que hay en la otra. Si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hacemos tal cosa, nos daremos cuenta de que se produce un doble efecto. Si yo, aunque estoy en discordia con mi hermano o mi hermano me ha ofendido, empiezo a pensar en las virtudes de mi hermano, en lo que el Señor ha obrado en la vida de mi hermano, en los dones que veo en mi hermano, se produce un doble efecto. En primer lugar, me daré cuenta de que si pierdo la relación con mi hermano, todo lo que estoy perdiendo. ¿Sí? Si finalmente se rompe la relación con mi hermano, todo eso estoy perdiendo, todas esas virtudes en mi hermano. Y en segundo lugar, si empiezo a ver las virtudes de mi hermano y lo que el Señor está haciendo en su vida, eso es contagioso. Mi hermano empezará a pensar esas cosas también de mí, lo que vea en mi vida. En quinto lugar, practica lo que has aprendido. Después de todo lo que el apóstol dice a estas hermanas en la iglesia en Filipos, les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto haced. Hermanos, nos sirve de muy poco tener una fantástica teología, una doctrina muy correcta, suscribir la mejor de las confesiones de fe, si no lo ponemos en práctica, si no lo ponemos por obra, si no lo vivimos, si no lo encarnamos en el día a día de nuestra vida. El Señor Jesús ya nos advierte en Mateo 7:26, nos dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Fijémonos que no dice que es un hombre que no quiere escuchar la palabra del Señor, es alguien que escucha la palabra del Señor, pero no la hace, pero no la pone en práctica. Y esta es la gran promesa a Evodia y Síntique: si ponen todo esto en práctica, el Dios de paz estará con vosotros. Paz en vuestro corazón, paz con Dios, paz con tu hermano. Shalom. Paz en su sentido más pleno. En cuarto lugar, repara en el costo. Reflexiona sobre el coste que va a tener esa discusión, ese conflicto, esa diferencia con tu hermano. Si aún no estás convencido y crees que tienes que luchar esa batalla, piensa en lo que te va a costar, que va a ser mucho. Repara en los costes. El desgaste emocional, el dolor, la distracción de otras muchas cosas importantes, el tiempo, la tristeza, la sequedad espiritual, el enojo,
la tensión, todo eso son costes que pueden acarrear el querer vencer en ese conflicto. Repara en el coste. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mateo 5:25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo pronto. Haced las paces pronto, porque si no se puede complicar todo y mucho. Y los costes después, las consecuencias después son mucho mayores de lo que puedas imaginarte. Y aquí habla de prisión. Puede que no tengamos que ir a prisión, pero hay otros tipos de prisión. La amargura es una prisión. El rencor es una prisión. La tristeza es una prisión. Y podemos caer en todo eso y quedar encadenados ahí y no salir de ahí. Nuestra actitud negativa, la ansiedad. Así que antes de embarcarte en un conflicto, pon las cosas en la balanza y verás que el coste puede ser tal que no vale la pena. No vale la pena embarcarse en esa lucha. Y en quinto y último lugar, con este punto acabaremos esta segunda charla. ¿Y qué hay de mis derechos? Claro, porque vivimos en el mundo de los derechos, ¿verdad? Hace poco habéis tenido elecciones aquí en Argentina y dentro de poco, el mes que viene, la vamos a tener en España. Los políticos les encanta hablar de los derechos del ciudadano y los derechos del ciudadano. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene derechos, nadie tiene obligaciones de ningún tipo. Todo el mundo tiene derechos. ¿Qué hay de mis derechos? Si me ha hablado mal, yo tengo derecho a ser tratado como corresponde. Me lo tiene que pagar. Se tiene que arrepentir. Voy a luchar hasta que se dé cuenta y hasta que se arrepienta. ¿Qué hay de mis derechos? Fijémonos lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hablamos de derechos, pero resulta que es mi corazón pecaminoso el que me está diciendo cuáles son mis derechos. Es mi corazón. Quiero gastar en mis deleites. Combaten en mis miembros esas luchas, esas pasiones dentro de mí. Sin embargo, Lucas 6:36 nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La palabra, más que de derechos, nos habla de misericordia. De misericordia. Recordamos la parábola del siervo malvado, ¿verdad? Aquel siervo al cual el rey le perdonó todo, tenía una deuda astronómica con él. Ni trabajando toda la vida podría pagarle al rey aquella deuda. Claro, uno empieza a pensar, pero ¿cómo se ha endeudado este hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha gastado todo el fondo público del Estado en construirse una casa? ¿O la deuda era inmensa? Y el rey es movido a misericordia y le perdona la deuda. Y este hombre sale y se encuentra a un consiervo, a un amigo que le debe muy poquito, y lo extorsiona y lo envía a prisión para que le pague aquello. Ridículo, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el ofendido en esta historia? El rey.
El rey, al saber aquello, se ofende profundamente. Se ofende profundamente. Y entonces le envía a él a prisión. ¿Cómo tú, si yo te he perdonado tanto, cómo puede ser que tú no seas capaz de perdonar a tu hermano que te debe tan poco? Si Dios nos ha perdonado tanto, si la deuda que teníamos con Él era tan inmensa, que merecíamos el infierno y nos ha dado la vida eterna, ahora que tu hermano se acerca a ti y te debe tan poco en comparación, ¿cómo no vas a perdonarle? ¿Cómo no vas a dejar pasar esa deuda? ¿Crees que Cristo hizo valer sus derechos? Ay, si los hubiera hecho valer delante de nosotros, pobre de nosotros. Al contrario, Él pagó nuestra deuda y nosotros fuimos liberados. 1 Corintios 10:31. Y esta ha de ser nuestra actitud. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No procurando mi propio beneficio, dice aquí el apóstol Pablo. Ojalá sea esa nuestra actitud. No busco mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para el bien espiritual de ellos. No seáis tropiezo, dice el apóstol. Así que preguntémonos, ya para concluir, en ese conflicto, en ese tema que tengo entre manos con mi hermano, ¿vale realmente la pena? ¿Soy consciente de si vale la pena? ¿Soy capaz de definir lo que es el asunto en sí y separarlo de todas mis emociones, de mi reacción, de mi ansiedad sobre ese tema? ¿Soy capaz de examinar si mi actitud es la correcta o me estoy dejando llegar por mi propio pecado? ¿Puedo gozarme en el Señor? ¿Puedo ser más amable para con mi hermano? ¿Puedo centrarme en la oración? ¿Puedo empezar a pensar en sus virtudes para que cambie mi actitud hacia Él? ¿Puedo examinar el conflicto en sí y a qué derechos, entre comillas, puedo renunciar por el bien de mi hermano? Oremos al Señor para que todo esto sea una realidad en nuestras vidas y podamos aplicar lo que dice Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios nuestro, queremos darte tantas gracias porque, siendo el Rey de Gloria, en tu majestad y habiéndonos nosotros ofendido tanto, tu santidad, Señor, tú no nos lo has hecho pagar, sino que, Señor, tú has perdonado nuestros pecados, tú has cubierto la deuda con tu amor, con la sangre del Señor Jesucristo, nos has hecho aceptos delante de tu presencia. Nos has vestido con una túnica blanca, has puesto un anillo de oro en nuestra mano y en nuestra cabeza una corona. Señor, es tanto lo que tú has hecho por nosotros. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de perdonarnos? ¿Cómo hemos de soportarnos? ¿Cómo hemos de procurar el bien los unos de los otros? Señor, te pedimos que tú nos hagas ver más aún el pecado que quieres arrancar de nuestro corazón y esa santidad hacia la cual hemos de caminar, para que la vida aquí, en esta tierra, entre los hermanos, sea realmente un anticipo de lo que es el cielo. Te lo pedimos, te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén.